Entonces, vamos a limitarnos únicamente a resolver los ejercicios de que cualquier tipo de ejercicio de simplificación utilizando las leyes lógicas, y yo le voy a explicar cuál es el orden que me explicaron a mí, cómo yo aprendí lo que es la simplificación. Me explicaron a mí con un orden que siempre funciona y les va a permitir simplificar cualquier tipo de ejercicio. No sé si están viendo bien mi pantalla. Sí, Ah, sí, se ve re bien. perfecto. Ustedes no tengan miedo ni tengan problema en interrumpirme en cualquier momento para preguntar cualquier cosa. Así que yo acá tengo anotado, numerado, una serie de leyes lógicas. Que mi numeración va a depender, digamos, de la bibliografía, porque algunos autores toman como que esta ley que yo tengo en el primer renglón es la misma que yo tengo en el segundo renglón. Los nombres de estas leyes son la ley de la doble implicación, que correspondería para los primeros dos renglones. Después el tercero es la ley de la implicación. El cuarto es la ley de Morgan. Y yo le puse 5, propiedad distributiva. Estoy grabando la clase, creo. Así que van a poder ver la clase sin problemas en cualquier momento. No escribí la propiedad distributiva porque es como que la conocemos todos. Y además es bastante larga y no tuve tanto tiempo como para escribir toda la ley, pero la vamos a escribir en los casos en los que tengamos que aplicarla. Yo anoté estas 5 primeras leyes, que son, digamos que las más importantes o las primeras que vamos a tratar. Esto yo no sé si tiene un nombre, este método, porque es una serie de pasos. Yo no sé si tiene algún nombre porque a mí me enseñaron esto, me enseñó alguien que ya no está más en la facultad. No sé si terminó la facultad, pero él era una persona que le gustaba mucho Harry Potter y decía que todo esto, o por lo menos las primeras leyes, eran Voldemort. Así que yo cariñosamente le di el nombre de esto a la metodología de Voldemort. Pero esto es algo que yo le doy para poner un poco de humor y que la matemática no sea tan aburrida. Lo que nosotros siempre vamos a hacer es cuando tengamos un, un ejercicio de lógica, vamos a trabajar primero las O disyuntiva o las O exclusiva, que es A, la O con la barrita abajo, B, que tiene su tabla de verdad, es verdadero cuando ambos son diferentes. No sé si ustedes saben las tablas de verdad de la O disyuntiva, del sí, solo sí, de la implicación, de la I, de la O. Yo asumo que En saben. mi caso, sé resolver las tablas, pero no tengo así integrado qué resultado da cada uno de manera ya automática. Bueno, eso es algo que van a ir ganando con la práctica. Yo acá voy a escribir el ejercicio que vamos a simplificar mientras que le voy a ir explicando todas las cuestiones respecto a lo que es la simplificación. Yo acá voy a ir agregándole así la implicación de esta forma porque no sé si en esta herramienta
En esta herramienta no me deja poner ningún símbolo de ecuación y yo no tengo ninguna tabla digitalizadora para poder ocupar una virome. Pero está buena igualmente. De entre las leyes que, que tienen que aprenderse, son unas, más o menos unas 15 leyes por ahí, que yo no me acuerdo el total de todas las leyes. Yo me acuerdo de las leyes básicas y yo lo que hacía era aprenderme, digamos que las leyes indispensables y agarrar y desarrollar la demostración de las demás leyes a partir de las leyes más básicas. No sé si se entiende. Porque hay algunas leyes que se dan en la teoría, que se dan muchas leyes, o por lo menos cuando yo cursé, habían un montón de leyes, y yo nunca me las aprendí, porque yo para memorizarme algo me cuesta muchísimo. Para mí me es más fácil memorizar poco y pensar mucho. Entonces, este es el ejercicio que lo saqué de algún trabajo práctico que yo tenía cuando cursé. Igualmente vamos a desarrollar varios ejercicios. Nosotros acá, en este caso, como habrán notado, yo anoté en la parte de mis leyes lógicas con las letras A y B. Y nuestro ejercicio tiene P y Q. A y B en esta parte de las leyes lógicas denotan una variable, una incógnita. Así como en matemáticas la X y el Y. Acá en este caso yo le doy el nombre de A y B. ¿Por qué? ¿Por qué yo puedo hacer eso? Porque A va a tener en su tabla de verdad, en la tabla de verdad, A va a representar dos posibilidades, o verdadero o falso. Al igual que, por ejemplo, una letra Q va a representar falso o verdadero, dependiendo del punto en el que estemos del ejercicio. Y por ejemplo, si yo agarro y pongo, acá yo pongo Q, entonces P, protegido entre paréntesis, Q entonces P va a tener un grado de verdad. O sea, va a tener una columna de verdad. Entonces, yo podría decir que A es igual a F, perdón, que A es igual a Q entonces P. Esto al principio les va a resultar medio complicado o por lo menos difícil asimilarlo al principio, pero es algo que les va a ser muy útil. Porque nosotros podemos expresar a Q entonces P como A y aplicar la ley de la implicación directamente. Igualmente yo les voy a escribir todos los pasos, pero se puede aplicar a toda esta expresión como, como nos indica la ley de la implicación, que es negar el antecedente o el consecuente. Cuando hablamos de una implicación, la parte izquierda de la flechita, digamos, esta parte es el antecedente y tenemos la parte derecha de la flechita es el consecuente, si mi memoria no me falla. Entonces, este ejercicio nosotros lo podemos resolver en muchas líneas, que va a ser este caso, yo les voy a mostrar paso a paso. Y los siguientes vamos a tratar de ir
como que salteándonos los pasos muy obvios. ¿Sí se entiende? Así ustedes pueden ir practicando, ir ganando más velocidad para desarrollar estos ejercicios y les va a servir al momento de desarrollar el parcial. Así que vamos a empezar. Cuando nosotros tenemos cualquier ejercicio, nosotros vamos a siempre tratar de trabajar desde la expresión más pequeña a la más grande, en la mayoría de los casos, y siguiendo el orden de simplificación que tenemos acá. ¿Sí? Como en este ejercicio no tenemos ninguna doble implicación o ninguna O exclusiva, lo siguiente que nos dicen para aplicar es la ley de la implicación. Entonces nosotros vamos a empezar, copiamos el ejercicio, yo voy a ir a un costado, voy a agrandar esto, voy a ir a un costado a modo de cálculo auxiliar y voy a poner acá lo que es la ley. Ustedes siempre que resuelvan algo, siempre que hagan alguna resolución, bueno, alguna resolución de algún paso, tienen que poner la ley o la propiedad que avala el por qué ustedes están haciendo eso. Voy a escribir A entonces B sí, solo sí. Sí, solo sí. Negación de A o B. Sí. En la teoría habrán visto estas leyes lógicas, por eso yo no les estoy dando mucha teoría, porque la práctica está llena de teoría y ustedes quieran o no van a terminar sabiendo la teoría de esta unidad en particular. Entonces, tenemos nuestra ley de la implicación y yo puse como A entonces B. El primer paso que voy a hacer es aplicar la ley de la implicación. Inclusive, lo que ustedes pueden hacer en el parcial es resaltar. Bueno, que acá no, creo que no puedo. Podrían resaltar esta primera expresión, que acá yo no tengo, pero bueno. Así se entiende perfectamente lo que ustedes están trabajando. Entonces aplicamos negación del primero o el segundo término. Ahí hicimos el primer paso. Después, en este ejercicio, ¿cuál es el siguiente paso que nosotros tenemos que aplicar según nuestro querido método de Voldemort? ¿Qué creen que yo tengo que aplicar? Una pregunta, yo no entendí, ya ahí me perdí. O sea, ¿cómo aplicaste y por qué fue negación en el primer término? Ahí te explico. La ley lógica de la implicación, ¿sí? Tiene una tabla de verdad. Yo voy a escribir acá, P, Q. Voy a tratar de acomodar para que se vean los cuadraditos. Tenemos P, Q con sus respectivas tablas de verdad. Ustedes saben crear la tabla de verdad, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, entonces tenemos P entonces Q
P entonces Q tiene su condición, digamos, o el resultado de la operación de hacer. P entonces Q nos da que es verdadero cuando el primer término es verdadero y el segundo término es verdadero. Entonces tenemos verdadero, entonces verdadero nos da verdadero. Después, la implicación, a mí me enseñaron, o por lo menos me hicieron la analogía, un contraejemplo es como si fuese una promesa. Si la primera parte se cumple, se tiene que cumplir la segunda parte. Y si no se cumple la primera parte, no importa lo que haga la segunda parte. Entonces acá tenemos P es verdadero, entonces Q es falso. En este caso, la implicación se vuelve falsa porque es como que no se cumple la promesa. P puso de su parte, pero Q no. Entonces se vuelve verdadera. Y como en como en los siguientes posibles valores de P, tenemos que es falso, la implicación se vuelve verdadera, ¿sí? Porque no importa lo que haga la segunda parte. ¿Se entiende esto? Esta es la tabla de verdad de la implicación. Y una ley lógica no es más que una equivalencia lógica. Es como decir que 1 es igual a 2 dividido 2. No son lo mismo, pero se transforman o tienen su mismo valor, por así decirlo. Entonces, tenemos acá negación del primero, que sería P, o el segundo, que sería Q. Yo esto lo voy a desplazar un poquito para agregarles la negación, así les cuesta menos ver. Ahora acá tenemos negación de Q. No, de P. Negación de P. Voy a ir corriendo esto así no queda todo encimado. Entonces, negación de una literal o de una proposición es invertir su grado de verdad. Si es verdadero pasa a ser falso, si es verdadero pasa a ser falso, y si es falso pasa a ser verdadero. Entonces, nosotros tenemos acá que obtener el valor de verdad de nuestra expresión que nos propone la ley, que es negación del primero o el segundo. El objetivo de la ley es que tanto P entonces Q como negación de P o Q tengan el mismo valor de verdad. Por eso acá hay una doble implicación. La doble implicación es verdadera cuando ambos tienen el mismo grado de verdad. Que yo le voy a poner acá en el medio. Dejando un pequeño espacio. Ahí está. Para que se entienda. Y la implicación vamos a resolver al final. Primero tenemos que obtener esta O, esta disyunción. La disyunción es verdadera cuando una de las partes es verdadera. Entonces, vamos a empezar. Negación de P es falso. O Q. Q es verdadero. Entonces, nuestra disyunción se vuelve verdadera. Seguimos. Tenemos negación de P, que es falso, o Q, que es falso. Falso o falso se vuelve falso. Tenemos negación de P o Q. Acá ya tenemos negación de P es verdadero y verdadero en los siguientes casos. Entonces nuestra O se vuelve verdadera. Sí, ya tenemos construida nuestra tabla de verdad.
La implicación se vuelve verdadera cuando ambos tienen el mismo grado de verdad. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que acá va a ser todo verdadero, nuestra implicación. Porque verdadero y verdadero es verdadero, falso y falso es verdadero, verdadero y verdadero es verdadero y verdadero, verdadero, verdadero. ¿Se entiende esto? ¿O voy muy rápido? Sí, sí, no, no, se entendió re bien, re bien. Entonces, ¿por qué yo cambio acá esta implicación a otra expresión? Porque el objetivo de la simplificación por lógica, utilizando las leyes lógicas, es llegar a una expresión que esté compuesta únicamente por implicaciones, por la conjunción o la disyunción, por la I o por la O. Porque nosotros no podemos crear un circuito lógico que tenga una implicación o que tenga una doble implicación. ¿Se entiende? Además, Ah, o sea que llegaríamos al final del ejercicio cuando obtenemos un resultado con ese tipo de conectivas, claro, porque esas conectivas son las equivalentes después en los circuitos lógicos. sí. También otro objetivo, por así decirlo, de simplificar utilizando las leyes es que no siempre vamos a tener un circuito una expresión más reducida. Esta expresión puede volverse más y más y más larga, pero es más larga y a la vez más simple de entender. Yo este lo voy a dejar por acá, pero en algún momento lo voy a tener que borrar, supongo. Entonces, nosotros empezamos. Transformamos esta implicación en una disyunción, como nos orienta la ley lógica. Ahora, en este paso, yo lo que les voy a expresar, lo que yo hago de manera automática, que lo voy a hacer por, por este ejercicio. Después en los siguientes ejercicios yo no lo voy a ir haciendo, pero les voy a ir mencionando. Es, yo acá copié toda la expresión que nosotros trabajamos en mi cálculo auxiliar. Yo digo que todo esto es, por ejemplo, igual a x. ¿Sí? Al ustedes el poner el sí, solo sí, dicen que eso va a ser equivalente. ¿Por qué? Porque ahora nosotros copiamos la expresión y reemplazamos por x. Y ahora es más fácil aplicar la ley. ¿Sí? Solo que en vez de acá ver una A, nosotros tenemos una X y una Q. ¿Entienden cómo funciona la ley lógica? ¿Entienden cómo pueden aplicarla? Al estar protegido por un paréntesis, esto nos indica que va a tener un valor de verdad, como ustedes ven acá en la tabla, ¿sí? Tiene toda una columna. Entonces nosotros podemos decir que X va a tener el mismo valor de verdad que negación de P o Q, con el objetivo de aplicar la ley. Aplicamos la ley, que la ley nos dice que esto se transforma en una negación o Q para nuevamente en nuestro cálculo auxiliar volver a poner que, el valor que representaba X. Entonces, yo copio esta expresión e introduzco el valor que corresponde a X.
¿Entienden cómo reconstruimos la expresión original? Y ahí pudimos aplicar la ley, porque la ley siempre nos habla de A o B o P, entonces Q. Y nosotros al enfrentarnos a ejercicios tenemos paréntesis, corchetes, muchas letras que nosotros tenemos que ser capaces de abstraerlas a una única letra para aplicar la ley. ¿Están entendiendo hasta acá? Si te soy franco, no tan bien. O sea, cuando vos aplicaste la equivalencia con la X en la segunda línea de tu ejercicio auxiliar, Sí. la intención de hacer eso es para poder aplicar qué ley en el caso del ejercicio, cuando lo estás haciendo. Y acá yo la estoy mencionando. Es la ley de la implicación. Ah, ok, 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 ok. Entiendo. Sí, por ello voy muy rápido. Porque acá, igualmente acá, nosotros podemos analizar la expresión. La expresión nos queda protegido por un corchete X, entonces Q. Entonces, protegido entre paréntesis, P o Q. Si nosotros nos guiamos por el orden que tenemos que seguir, el tercero en prioridad es una implicación. Entonces, lo que nosotros tenemos que aplicar en nuestro renglón es una implicación, porque la vemos acá. Y esta implicación, que está protegida por un corchete, es más pequeña que la implicación que está fuera del corchete. Entonces, aplicamos la ley. Aplicamos que si nosotros tenemos una implicación de por ejemplo, X y Q, podemos transformarla en una implicación negando el primero o el segundo. Ustedes pueden aprendérselo como negando el primero o el segundo, o negando el antecedente o el consecuente, como les sea más fácil de aprender para ustedes. ¿Sí? Y ahí nosotros transformamos esa línea y nos queda negación de X o Q, pero como nuestro ejercicio, nuestro objetivo no es agregar letras y cambiar, vamos a reconstruir el ejercicio una vez que aplicamos la ley que nos interesó. ¿Se entiende hasta acá? Sí, 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 ahora se entiende. Re bien. Entonces ahora nosotros acá tenemos otra implicación más. Y la implicación está como prioridad. Entonces vamos a resolver esa implicación. Nos vamos a deshacer de esa implicación utilizando la ley de la implicación. Yo puedo aplicar la ley directamente o seguir explicándoles acá que yo puedo a toda esta expresión decir que es equivalente a X. Puedo utilizar cualquier otra letra y copiar acá. X. Entonces el resto de la expresión, y ahí se va haciendo más fácil ir aplicando la ley y uno tiende a, o por lo menos yo soy una persona que tiene dislexia, yo tiendo a confundirme menos entre tantas letras. Sin embargo, acá yo puedo aplicar directamente la ley, si quiero. No es obligatorio reemplazar una expresión por una letra. Basta con que yo la transcriba y ponga X entonces P o Q. Y acá tengo una implicación
que va a ser equivalente a negar el primero de los dos o el segundo. Yo explico primero el cambiar toda una expresión por una letra, cosa que se entiende y ustedes puedan aplicar todas las leyes en todos los casos, porque siempre las leyes nos hablan de una letra. Sin embargo, la ley se puede aplicar a toda una expresión siempre que la apliquemos correctamente. Y ahí nos queda esta expresión si negamos el primero de los dos, reemplazamos la implicación por una disyunción o el segundo. Y ahora vamos a reconstruir la expresión original. Quedándonos de esta forma. Negación de lo que vale nuestra variable x o el resto de la expresión. Y ahí hemos podido reconstruir la expresión original. ¿Se entiende hasta acá? Ahora, ¿qué es lo siguiente que debemos tratar? Acá yo lo puse en su forma más fácil, digamos, que es la ley de De Morgan. ¿Y en qué parte te perdiste, Florencia? Ahora es el momento en el que preguntes y que digas. ¿En qué parte? ¿Puedes hablar? Si tienes micrófono. Es muy importante que hagan todas las preguntas que tengan. Hola, ¿me escuchan? Sí, te escucho. Hola, ¿cómo estás? Mira, más o menos me empecé a perder en el tercer renglón, más o menos. Después ya se me fue armando una bola de nieve y ya no comprendí más después. Como que, En el renglón que estoy seleccionando. sí, más o menos ahí sí. Bueno, en este renglón, lo que nosotros operamos es lo que está en el cálculo auxiliar del renglón anterior. Yo siempre tomo la práctica de la expresión que tengo, explico en el cálculo auxiliar del mismo renglón que voy a tratar y en el siguiente renglón lo aplico. Entonces, nosotros acá lo que vamos a hacer es reemplazar toda la expresión que está protegida por el paréntesis, la primera parte de la implicación, por una única letra, que va a tener el mismo grado de verdad, que es x. Así se nos hace más fácil aplicar la ley, porque la ley tiene la forma de A entonces B. Y acá yo tengo en mi ejercicio yo lo tengo de la forma x entonces q. Por lo tanto, puedo aplicar la ley. Yo aplico la ley y transformo mi expresión de una implicación a una disyunción con el primero de los dos, con la primera parte de la implicación negada, que es esta negación que está delante de la x. ¿Sí? Y ahí yo reemplazo en mi ejercicio por el valor que me permite
reemplazar la ley y copio el resto del ejercicio tal cual está, que no lo estamos trabajando todavía. Ahora reconstruyo mi ejercicio, ¿sí? Como yo dije, que toda la expresión que estaba protegida por el paréntesis valía X, las leyes lógicas son conmutativas, por así decirlo. Yo puedo irme de un lado de la doble implicación hacia el otro y viceversa. ¿Sí? Yo en cualquier momento puedo reconstruir la implicación o transformarla en una disyunción. Entonces, para que esto sea cierto, yo lo que hago es reconstruyo utilizando el mismo valor de verdad que yo dije anteriormente. Y ahí yo reemplazo la X por lo que estaba protegido por el paréntesis. Y nos queda la expresión original, que es lógicamente equivalente al segundo renglón. ¿Se entiende? Sí, ahora Sí, sí. ahora sí. Ahora. Sí. Gracias. Y este mismo procedimiento de agarrar todo lo que está dentro de un paréntesis o dentro de un corchete y pasarle una letra, lo hacemos con el objetivo de que sea más fácil aplicar la ley. Acá todo lo que está dentro de este corchete, porque todo esto tiene un valor de verdad. Sí, se representa en una columna. No igual a esta, pero es una columna. Decimos que va a tomar el valor de X. Puede ser X, como puede ser A, puede ser B, puede ser cualquier letra que no esté en el ejercicio. Ahí aplicamos, acá en este caso aplicamos la ley, decimos que acá yo tengo la ley de la siguiente forma. Yo acá no le reemplacé esto que está protegido por paréntesis por otra letra, porque asumo que ustedes van entendiendo cómo es la metodología, o no sé si es una metodología, pero cómo es la forma en la que pueden resolver. Entonces, Ya es una forma, que es mucho más que lo que tuvimos en clase. ¿sí? ¿Ustedes entienden por qué yo dejé acá el paréntesis tal cual está? Porque yo a este paréntesis puedo reemplazarlo por i, por ejemplo, y ahí me queda x, entonces sí. Solo que el ir haciendo así, mi ejercicio se va a ir haciendo más largo, pero yo no tengo problema si ustedes entienden bien. Yo les puedo acá poner la i así como puse la x. Solo que ustedes tienen que ir practicando bastante esta forma de resolver. Así en el trabajo práctico, en el parcial, pueden resolver lo más rápido que puedan, sin equivocarse. ¿Entienden? Y ahora les dejo así tal cual está, protegido por el paréntesis, o le cambio por algún valor de alguna letra. Y podemos cambiar si querés. Por lo menos para mí ya se entendió eso. Bueno, en este ejercicio le voy a cambiar. Es como ustedes digan, porque el tiempo que tardemos, digamos, es más que nada sobre lo que ustedes vamos a llegar a dar. Ahora, tenemos este ejercicio. Ahora, hay que tener mucho cuidado si nosotros alteramos nuestra línea de aplicación de leyes. Tenemos que ver de no equivocarnos. Yo lo que voy a hacer acá es agregar un salto de línea. Ahí está. Si ustedes escuchan algún ruido de fondo, es un caballo que yo tengo en mi casa. Ahora yo, esta
esta aplicación de ley la voy a mover más o menos por acá. Y estamos acá. Ahora inclusive voy a aplicar algo que también les va a servir, probablemente, o espero que les sirva, que es, como yo estoy trabajando siempre en de todo este lado de la implicación grande, voy a decir que lo que está protegido de P o Q, entre paréntesis, va a ser la letra Y. Y acá yo tengo Y. Y entonces acá yo reemplazo el valor como yo lo mencioné en el renglón anterior por la Y. Y ahí me queda de la siguiente forma. ¿Están entendiendo esto? Ahí está. Y ahora, como yo todavía no voy a trabajar el lado... Bueno, acá yo ya trabajé. Ahí está. Acá yo ya apliqué todas las leyes de la implicación. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Sí? Acá o sea, vos reemplazaste el valor de P o Q, ese justamente que estás marcando, por Y. Sí. Sí, acá está. Y claro, y en la siguiente línea solamente dejaste X, que ya habías transformado, y pusiste Y, que reemplazaba ese P o Q. Ah, no, está bien ahora, perdón, entiendo. La X abarca todo lo que es corchete y la Y abarca la consecuencia sí, de la implicación mayor. Claro. Yo puedo reemplazar los valores siempre que estén protegidos o dentro de límites, por así decirlo. Un límite puede ser la apertura y cierre de un paréntesis, la apertura y cierre de un corchete o la apertura y cierre de una llave. ¿Sí? Es como que eso siempre vamos a poder reemplazar por alguna letra. Y según nos sea más conveniente para aplicar las leyes. Una analogía, por así decirlo, una comparación con algo más común para nosotros es en las operaciones combinadas de sumas, restas, multiplicación y división, es como que los paréntesis acá separamos en términos, como que este es un término, este es otro término, y así se lo puede ver de esa forma, como le sea más fácil a cada uno al momento de resolver. Y acá aplicamos la ley, negamos la parte izquierda de la implicación o la parte derecha, y ahora vamos reemplazando los valores que fueron tomando, que fuimos alterando. Acá reemplazamos, y esto es completamente válido. Ustedes pueden aplicarlo sin problemas. Yo aprobé esta materia haciendo esto. Siempre que respeten el orden de los pasos y que ustedes expliquen qué hacen en cada paso, ahí van a probar. Porque en matemáticas no solo es importante el resultado, sino también la metodología, la forma, el cómo se aplica cada paso y siempre apoyándonos en algo. Si nosotros nos apoyamos en las leyes lógicas, nos apoyamos en las propiedades, en las identidades. Y eso es muy importante. Ahora, ya no tenemos más ninguna implicación. Tenemos únicamente expresiones del tipo o. Tenemos
puras disyunciones. Ahora, nosotros podemos aplicar a partir de acá, nuestro siguiente orden de aplicación de leyes, tenemos la ley de De Morgan. Yo acá escribí, como se da de forma más usual, que es negación de una conjunción es equivalente a negar cada uno de ellos y cambiar la conjunción por una disyunción. ¿Sí? No sé si se entiende. Acá nosotros tenemos que si tenemos la negación afuera de un paréntesis, podemos transformarlo metiendo hacia adentro, por así decirlo, el paréntesis y cambiándole el operador. Pasamos de una implicación a una... No, perdón, pasamos de una conjunción a una disyunción. Y como la ley, nosotros podemos aplicarla tanto de izquierda a derecha como de derecha a izquierda, nosotros vamos a tratar de siempre sacar todas las negaciones afuera. ¿Cómo sería sacar las negaciones afuera? Acá nosotros tenemos una negación dentro de todo este corchete. Yo siempre trato de sacar las negaciones. Acá yo tengo una negación afuera y yo necesito poner otra negación para utilizar la ley de la doble negación. No sé si se llama así, pero si tenemos dos veces negado una expresión, es lo mismo que la misma expresión. Es parecido a la ley de los signos. Menos por menos es más. Y acá nosotros tenemos una negación afuera de este paréntesis. ¿Qué quiere decir eso? Que yo voy a utilizar la ley de De Morgan en toda esta expresión. Como de la siguiente forma. Voy a tomar toda esta expresión que está protegida por un paréntesis y le voy a dar el valor de A. Ahora voy a transcribir. Sí, como bien dijo Mauricio, involución. Negar la negación. Acá yo tengo A negado, porque esta negación está fuera del paréntesis, yo no la puedo abstraer, y tengo negación de A o Q. Yo puedo aplicar la ley de De Morgan, porque la ley de De Morgan tiene más formas que esta, que es negación de A o Q. Esto es sí, solo sí, A y negación de Q y la negación afuera del paréntesis. ¿Sí? Vamos a comprobar esto con la tabla de verdad. Siempre que ustedes tengan alguna duda, pueden utilizar la tabla de verdad. Yo acá voy a utilizar la tabla de verdad. Acá voy a poner A negado. A negado o Q, y yo digo que... no es que yo digo que se transforma así de esta forma. Porque yo no soy ningún genio para inventar nada o descubrir estas cuestiones. Yo solamente aplico las leyes y las propiedades que muchas personas antes que yo inventaron. Entonces, acá está mal. Acá, ahí estamos.
Ahora, acá nosotros tenemos una O. Vamos a desarrollar esta O con A negado o Q. A negado o Q. Que va a ser de acá, que va a ser verdadero cuando uno de ellos es verdadero y falso. Perfecto. Esta sería la tabla de verdad. Es verdadero cuando uno de ellos es verdadero, entonces verdadero o falso es verdadero, falso y falso es falso, verdadero y verdadero es verdadero y falso o verdadero es verdadero. Y ahora vamos a hacer la conjunción entre A y negación de Q. A y negación de Q, yo lo voy a expresar aquí. Tenemos A es verdadero, Q negado va a ser verdadero y falso es falso. Verdadero y Q negado, que es falso, se transforma en verdadero. Verdadero y verdadero es verdadero. Y en los siguientes casos A es falso, por lo tanto la conjunción se vuelve falsa. Pero ¿qué pasa acá? Nosotros tenemos una negación afuera del paréntesis. ¿Sí? Que es esta. Y esta negación nos transforma el valor de verdad. De falso a verdadero, de verdadero a falso y de falso a verdadero. Ahí está. Entonces yo voy a borrar esta línea para que no hayan tantas letras y les sea más fácil identificar. Y ahora, ustedes ven que tienen el mismo grado de verdad las dos expresiones. Tenemos que esta es verdadero, falso, verdadero, verdadero. Es equivalente a esta que es verdadero, falso, verdadero y verdadero. Por lo tanto, esta forma de la ley de De Morgan es correcta. Solo que no está expresado, o por lo menos a mí me enseñaron solamente estas formas, pero yo me fui dando cuenta que De Morgan tenía más que solo lo que me enseñaron. Que yo puedo aplicarlo de esta forma. Pero ¿y para qué nos sirve eso? Eso nos sirve para, vamos a poner toda la expresión y vamos a copiar lo que hemos aplicado, reemplazando esto. ¿Entienden hasta acá? Yo hice la tabla de verdad para que ustedes vean que yo no estoy inventando nada, digamos. Y ahí transformamos nuestra expresión negación de A o Q, negación de A o Q, a negación de A y, perdón, a negación de A y no Q. Y ahora tenemos una negación que niega nuestra expresión protegida por corchete y por paréntesis y un corchete que la vuelve a negar. Entonces, antes de volver a aplicar antes de volver a reemplazar lo que vale A, yo lo que voy a hacer es transformar esta expresión en, por ejemplo, B, para que nos quede de la forma como está en la ley, tal cual como está en la ley. Que acá tenemos B negado, un corchete negado nuevamente.
Y acá podemos aplicar la ley de la involución. ¿Se entiende hasta acá? Tenemos negación de B es B. Y ahora reemplazamos. Ponemos B o P o Q. Y ahora vamos a reemplazar el valor de B. Ponemos B o el resto de la expresión. Y ahora vamos a reemplazar el valor que le dimos a A. Y acá tenemos que es negación de P o Q. Como yo tengo un paréntesis, voy a agregar un corchete. Y ahora ya hemos eliminado las doble negaciones. Yo las doble negaciones las suelo eliminar cuando ya es muy evidente que están ahí. Si no, las suelo dejar que se acumulen. Por ejemplo, acá hay acumuladas 3, pero hay que tomar en cuenta que están aplicando están negando a distintos componentes. Ustedes, o lo que yo les recomiendo que hagan es que dejen que se acumulen las doble negaciones hasta que puedan eliminarlas, ¿sí? No hay que apresurarnos a eliminarlas. Igualmente, ustedes al resolver y resolver y resolver ejercicios, van a ir dándose cuenta ya de estas cosas y van a ir viendo qué camino es más fácil seguir y cómo se va a ir resolviendo más rápidamente el ejercicio. Ahora, nosotros acá, siguiendo nuestro orden de las leyes lógicas, el método de Voldemort, tenemos la propiedad distributiva como quinto elemento. Y acá nosotros no podemos aplicar o no nos conviene aplicar ninguna de estas leyes. Porque si bien acá nosotros tenemos una Q negado y hay dos términos, ¿sí? Podemos aplicar nuevamente la ley de De Morgan, pero estaríamos retrocediendo pasos. Acá nosotros vemos que tenemos una distributiva. Entonces vamos a proceder a desarrollar esa distributiva. Para que la distributiva se pueda desarrollar, es importante que tengan operadores distintos, ¿sí? Una conjunción respecto a una disyunción o una disyunción respecto de una conjunción. Y que sean o letras o literales distintos o proposiciones distintos. Y acá tenemos P negado, acá tenemos Q y acá tenemos Q negado. Entonces podemos aplicar nuestra propiedad distributiva. Yo acá voy a escribir el desarrollo de la propiedad y debajo voy a aplicarla directamente. Sí, voy a transcribir acá, creo que esto voy a tener que agrandar un poquito más. Tenemos esta es nuestra expresión. Esto va a ser sí, solo sí. Voy a poner el corchete. Sí, solo sí.
como la distributiva se hace por derecha, vamos a respetar que se hace por derecha, aunque la conjunción y la disyunción sean conmutativas. Tenemos negación de P, es la primera parte, y negación de Q, o Q y negación de Q. Q y negación de Q. ¿Estamos acá? Aplicamos el desarrollo, ¿sí? Nuestro desarrollo es este. Y lo reemplazamos en nuestra expresión. Que acá me faltó poner los corchetes. Y agregamos el resto del ejercicio. Ahora, vamos a, yo voy a mover esto un poquito más para arriba. Ahora, nosotros tenemos en nuestro ejercicio que analizar. ¿Qué estamos viendo acá? En nuestro ejercicio, acá estamos viendo una ley de De Morgan que podemos aplicar. Estamos viendo que acá hay una contradicción que creo que se llama idempotencia, que es cuando tenemos una literal, una proposición y su misma negada, todo esto es equivalente a falso, una contradicción, porque siempre que Q sea verdadera, la negación de Q es falsa, y la implicación para que sea verdadero, ambas tienen que ser verdaderos, y eso es un caso que nunca se va a dar. A ver, voy a buscar cómo se llama esa ley. No sé cómo se llama esa ley. No recuerdo cómo se llama esta ley. Pero lo primero que vamos a hacer es eso. Ley del complemento. Me dicen que se llama. ¿Por qué vamos a hacer eso? Porque si nosotros tenemos una expresión que es toda esta expresión que está protegida por paréntesis, o, así como tenemos esta O, una contradicción, todo esto va a ser equivalente a la primera expresión. Si acá voy a ir realizando las operaciones, ¿sí? Primero voy a ir resumiendo, digamos, no sé si resumiendo, pero para que les sea más sencillo, voy a operar primero la ley del complemento para ir reduciendo términos. En este punto ya es indistinto si yo hago primero la ley de De Morgan o si yo hago acá la ley del complemento. ¿Por qué? Porque es indistinto, porque que yo opere acá la ley de De Morgan no me va a, a dar ningún beneficio rápidamente. Pero sin embargo, si yo acá aplico la ley del complemento, toda esta expresión va a desaparecer. ¿Sí? Y si desaparece, yo tengo que escribir menos. Entonces es más tiempo que voy a tener en el parcial. O por lo menos yo lo pienso así. Esto es equivalente a falso. O a una C también. A C de contradicción. También suele aparecer una T de tautología. La T de tautología siempre es verdadero. La C de contradicción es siempre falso.
Yo le voy a dejar falso con una F, porque hay algunas personas que confunden la C con contingencia. Entonces, escribimos nuestra operación con el desarrollo de la ley. Yo pongo falso. Y cuando ustedes pongan, o cuando aparezca un verdadero o un falso, siempre va con una letra mayúscula. Si mal no recuerdo. Y ahora tenemos que, ¿están entendiendo hasta acá? Ahora yo tengo toda esta expresión, ¿sí? Creo que no es necesario que yo, a este punto, que yo lo reemplace por una A o una X. Toda esta expresión o falso es lógicamente equivalente, como nos dice la ley, a la misma expresión. ¿Sí? La demostración sería la siguiente. A o F, lo voy a poner acá, si bien separadito. A tenemos verdadero, verdadero, falso, falso. La F es falso en todos los casos. Y la O es verdadera cuando uno de ellos es verdadero. Entonces acá es verdadero y falso. Verdadero, verdadero y falso, verdadero. Falso y falso, falso, falso y falso, falso. Voy a ponerlo un poquito más prolijo. Ahí está. Entonces, que como nos demuestra la ley, la O, ¿sí? Tenemos que tiene el mismo grado de verdad que A. Cuando A es verdadero, la O es verdadera. Cuando A es falso, la O es falsa. Entonces, nosotros acá podemos simplemente copiar nuestra expresión, aplicar la ley y la O va a desaparecer junto con el corchete. ¿Están entendiendo hasta acá? Creo que me estoy quedando sin pizarrón. Sí. Acá nosotros tenemos toda una expresión protegida por un paréntesis que digámosle que es cualquier cosa, porque puede tomar cualquier valor. Cualquier valor, cualquier cosa, o una contradicción, o falso, ¿sí? Cualquier cosa o falso es ese cualquier cosa, tal cual como nos dice la ley. Un ejemplo, digamos, o una analogía de esto sería cualquier número multiplicado por 1 es cualquier número, ¿sí? La ley es la ley del elemento neutro, porque cumple la misma función. Entonces, que yo tenga toda esta expresión o un falso, es lo mismo que yo tenga solo la expresión quitando el falso. Lo mismo se aplica cuando tenemos una y la tautología. Si acá nosotros tuviésemos una y una tautología, se aplica de la misma manera. Sí, esa es la ley del elemento neutro. Entonces acá,
Vamos a aplicar la ley de De Morgan, que yo les había dicho en este punto, creo, por acá, que era indistinto que la apliquemos o no. Ahora es la única ley que podemos aplicar. Va, no es la única ley, pero es la ley que está en nuestra prioridad, en el método de Voldemort. No sé si este método tendrá un nombre. Yo le pongo método de Voldemort por la persona que me enseñó. Pero si les pregunta a la profesora si ustedes saben un método o algo, no le digan método de Voldemort. Solamente digan las leyes lógicas que le aplicaron y por qué aplicaron esas leyes. Que no sé cómo tomaría la profesora si ustedes le dicen de esa forma. Yo por las dudas no me la jugaría. Tenemos. Acá está la ley de De Morgan. Que esto es equivalente a sacar la negación afuera y poner P o Q. Y ahora lo reemplazamos. Tenemos negación de P o Q o P o Q. ¿Y qué pasa? Acá tenemos nuevamente una ley. Tenemos, yo acá, como va a entrar todo, creo, voy a poner que P o Q va a tomar el valor de A y voy a aplicar. Esto es equivalente a negación de A o A, ¿sí? Porque acá tenemos P o Q y P o Q. Y cuando tenemos la expresión negación de A o A, esto es una ley que yo nunca me acuerdo el nombre, que es negación de A o A es lógicamente equivalente a una tautología, ¿sí? A verdadero. ¿Por qué? Acá nosotros tenemos que, siempre que, voy a acomodar esto un poquito más para arriba, siempre que A sea verdadero, la A negada va a ser falso. Y como tenemos una O, la O es verdadera cuando uno de ellos es verdadero únicamente. Entonces acá yo pongo negación de A y me queda de la siguiente forma. ¿Ven? Si A es verdadero, la otra A es falsa. Y si la A es falsa, la otra A es verdadera. Por lo tanto, es una tautología. ¿Sí? Ley del complemento, me dicen que se llama. Entonces, esto es equivalente a tautología o a verdadero. ¿Y por qué es verdadero en este caso? Porque este caso posiblemente sea la demostración de alguna ley lógica. Probablemente esto sea la demostración de la ley lógica de la exportación, creo que se llama. No me acuerdo. Y ahora tenemos que hacer la comprobación. ¿Sí? Yo me adelanté un poquito. Acá creo que está. Aunque acá tengo todo con Basicus. Voy a sacar este y voy a pegar este.
Y vamos a hacer el desarrollo de la tabla, de verdad. Siempre que ustedes hagan una simplificación, tienen que hacer el desarrollo de la tabla, de verdad. Es como la verificación. ¿Sí? Acá tenemos P entonces Q. P entonces Q va a ser falso cuando el primero de ellos sea verdadero y el segundo sea falso. Entonces nos queda de la siguiente forma la tabla de verdad para P entonces Q. Ahora tenemos que cruzar nuestra columna implicada con Q, ¿sí? Yo les voy a poner acá el valor de Q para que les sea más fácil visualizar. Y ahora tenemos verdadero, entonces verdadero es verdadero, falso, entonces falso es verdadero, verdadero o verdadero, entonces verdadero es verdadero y verdadero, entonces falso es falso. Y yo ahora voy a proceder a borrar el valor de verdad de Q, cosa que nos queden únicamente estos. Voy a tratar de que todos queden más o menos en la misma columna. Y ahora tenemos que obtener el valor de verdad de P o Q. P o Q es verdadero cuando uno de ellos es verdadero. Entonces yo voy a calcular verdadero o verdadero es verdadero, verdadero falso es verdadero, falso verdadero es verdadero y falso es falso. Ahora, ya que tenemos el valor de verdad de P o Q, vamos a cruzarlo con una implicación con el resultado de la implicación más grande que está protegida por el paréntesis, que sería esta columna. Entonces, la conjunción, perdón, la implicación es verdadera cuando el primero es verdadero y el segundo es verdadero, o el primero de ellos es falso. Y eso sería, acá tenemos verdadero, verdadero, verdadero y verdadero. ¿Sí? ¿Están entendiendo? ¿O estoy yendo muy rápido? La tautología es verdadera siempre, en todos los casos. Yo voy a completar la tautología con todos verdaderos. Y ahora voy a borrar la columna de P o Q para que no les genere alguna dificultad. Y ahora tenemos el último paso es comprobar este sí, solo sí. Esta doble implicación. Esta doble implicación la vamos a cruzar con la implicación más grande de nuestro primer miembro, por así decirlo. ¿Sí? Que es esta columna. El sí solo sí es verdadero cuando ambos tienen el mismo grado de verdad. Y como vemos que toda la columna es verdadera y la tautología es siempre verdadera, nuestra implicación va a dar una tautología. Va a dar verdadero, verdadero y verdadero. Eso quiere decir que hemos aplicado correctamente todas las leyes lógicas y hasta este punto nuestra simplificación es correcta. No tiene ningún error. ¿Se entiende hasta acá?
¿Entendieron? Yo esta última parte estoy repasando todavía, o sea, lo que vos hiciste para cerrar todo, entonces es una tabla de verdad con la primera expresión con la que arrancamos Sí. y Y el aplicaste resultado una, final. claro, que era verdad tautología, entiendo. Ujú. Ah, claro, claro, entiendo. Eso es lo que nos hacía falta, Sí. justamente, una manera de comprobar. Muy Apliqué bien, sí, sí. la expresión del ejercicio cruzado con un sí, solo sí, y mi expresión simplificada. Y este resultado de esta columna les tiene que dar siempre verdadero. Si les da algún verdadero y falso acá en esta columna, quiere decir que en algún punto nos hemos equivocado. Esto es como una verificación, porque lo que nos interesa es el grado de verdad. Y si yo simplifico y altero el grado de verdad, estoy alterando el valor. Entonces, algo hice mal. Siempre que apliquemos leyes, podemos reconstruir la expresión original sin problema. Podemos como que volver a hacer el paso atrás de todo y volver a lo original. Por eso se cruza la expresión original con la simplificada. Sí, se entendió. Yo entendí re bien al menos. O sea, la siguiente pregunta que te haría nomás es si hay algún camino más conveniente para entrar a revisar en retrospectiva en caso de que nos salga mal. ¿Hay alguna manera o método también o es cuestión de rehacer todo el ejercicio? Si en este punto nos da algún error, yo no tengo un método rápido, digamos. Mi forma de identificar algún error es volver al ejercicio original y comprobar renglón por renglón y paso por paso, nuevamente. Eso es lo que yo hago, vuelvo a revisar paso por paso. Es decir, en este paso yo dije que iba a aplicar la ley de la implicación. Entonces miro en el siguiente renglón y voy comprobando. Por eso yo acá aplico una ley a la vez. No aplico varias leyes al mismo tiempo. Entonces, si por algún motivo yo acá hubiese invertido y hubiese puesto P y Q, yo acá digo que reemplacé el valor de X. Reemplacé el valor de X y acá tomé otro valor para X. Y acá yo veo, acá está X bien, pero acá yo tengo P o Q y yo escribí P y Q. Entonces acá está mi error. Yo corrijo mi error y voy verificando todo a partir de ese error de manera sistemática. Pero siempre que hagan despacio y aplicando bien las leyes, una ley a la vez, no se van a equivocar. Siguiendo este orden de leyes, siempre van a poder llegar a simplificar. Probablemente no a la expresión más reducida posible, pero sí a una expresión que es válida. En, probablemente en este ejercicio no, pero hay algunos ejercicios en los que llega un punto en el que no se pueden aplicar más leyes, porque aplicar la ley es como que involucionar, que está bien hasta el punto que uno llega. Si ahora voy a duplicar esta hoja y voy a borrar este. Yo igual les voy a compartir si ustedes quieren esta página en la que yo desarrollé todo este ejercicio y también desarrollé el mismo ejercicio, solo que en, en el mismo orden de pasos
Solo que está cortado este ejercicio. Sigue acá. Yo voy a borrar. Está. Ahí está. Y acá, por ejemplo, yo desarrollé otro ejercicio. Que tenemos tres proposiciones, tres letras. Que puede parecer más simple, es más chiquitito y se resuelve en una menor cantidad de pasos. Solo que esto está un poquito desordenado, yo lo que voy a hacer es borrar esto y vamos a desarrollar juntos. Vamos a borrar esto, extender. Y acá tenemos. Nuestro ejercicio tenemos un corchete en el que dentro del corchete tenemos una implicación y una negación afuera de ese corchete. Vamos a seguir tal cual nuestro orden de simplificación. Y acá vamos a desarrollar la implicación que está acá. Tenemos P o Q, entonces no R. Yo voy a copiar este sí, solo sí. Sí, solo sí. La ley de la implicación nos dice que tenemos que P, entonces Q, negamos el primero, negamos a P o Q. En este caso, toda nuestra expresión que está protegida por el paréntesis sería nuestra P. Entonces, nosotros vamos a negar nuestra P, negamos nuestra P o Q. En este caso, Q está representado por no R. Entonces lo dejamos tal cual está no R. ¿Sí? ¿Entienden? Y ahora aplicamos el desarrollo de nuestra ley de la implicación. Y ahora tenemos en nuestra expresión nuevamente, siguiendo el orden de simplificación, lo siguiente que podemos aplicar es la ley de De Morgan, porque tenemos toda esta expresión protegida por un paréntesis negada o la proposición R negada. ¿Sí? Entonces, vamos a aplicar la ley de De Morgan. Y de paso, esta negación que está negando a cada uno de las proposiciones se va a salir afuera, por así decirlo, del corchete, y vamos a poder aplicar la ley de la involución. Y acá cambiamos el grado de verdad y R. ¿Sí? ¿Están entendiendo hasta acá? Sí, sí, se entiende. Y ahora vamos a poner
una expresión aplicando nuestro desarrollo. Y como yo ocupé el corchete, voy a ocupar una llave. Y ahora, como pueden ver, está protegido dentro del corchete lo que es P o Q, protegido por paréntesis, y R. Voy a copiar el enlace y les voy a compartir ahora antes de olvidarme. Voy a pegar en el chat. Entonces, como nosotros tenemos acá toda esta expresión negada y doble negada nuevamente, podemos aplicar la ley de la involución. Y yo voy a expresar en este caso de una manera más simplificada. Acá, corchete. Voy a expresar, por ejemplo, negación de A. Sí, solo sí A. Y esto también es el desarrollo de la ley. Entonces acá nos queda negación de, nos queda P o Q y R. ¿Sí? Eliminamos la doble negación con la ley de la involución. Y ahora en este caso nosotros podemos aplicar la propiedad distributiva. ¿Sí? Que es nuestra quinta ley en el orden de simplificación. Pero ¿qué pasa? Nosotros acá en este punto ya está resuelto el ejercicio. ¿Por qué? Porque acá nosotros aplicamos la propiedad distributiva y vamos a llegar en como que digamos un bucle. Le voy a poner protegido por corchete. ¿Y por qué en un bucle? Porque esto es P y R o Q y R. Protegido por paréntesis. Ahora aplicamos nuestro desarrollo. Y como ven acá podemos aplicar nuevamente la propiedad distributiva. Acá en este punto podemos volver a aplicarla. ¿Sí? La contrarrecíproca de la distributiva. O la recíproca de la distributiva. También conocido como factor común. Porque tenemos RI una expresión o RI otra expresión. Por lo tanto, nosotros al llegar a casos como este, en el que aplicar la propiedad distributiva no nos permite eliminar términos, no nos permite simplificar nada, hasta este punto está bien el ejercicio. Si queremos aplicar la propiedad distributiva para que quede de esta forma, también está bien. Si en estos casos, ustedes lo que tienen que hacer es consultarle al profesor. Yo lo que en esta modalidad virtual se me complicaría el cómo ustedes le pueden mostrar hasta dónde desarrollaron y preguntarle si es necesario volver a aplicar la ley. Pero hasta este punto estaba bien el ejercicio. Se desarrolló correctamente. Y acá yo tengo ya desarrollada la tabla de verdad con la comprobación. Solo que acá yo eliminé lo que es o sea, acá faltan columnas que yo las fui eliminando. Si ustedes quieren, podemos desarrollar nuevamente toda la comprobación. Nuevamente toda la comprobación acá.
para que ustedes vean que da una tautología. Como a ustedes les parezca. No, solamente ahí veo que en la tabla desarrollaste, pero justamente con la aplicación de la ley de distributiva. Si hiciéramos la tabla con la línea anterior, también tendría que dar equivalencia correcta, ¿no? Sí. Voy a desarrollar acá cómo sería para el caso en el que yo no haya aplicado la propiedad distributiva. Sí, voy a mover un poquito más para acá. Voy a entrar acá, sin la aplicación de la propiedad distributiva. Entonces tenemos P o Q. P o Q va a ser verdadero cuando uno de ellos sea verdadero. Entonces, como todas estas primeras 4 columnas de P son verdaderas, yo las voy a transcribir. P, verdadero, verdadero, verdadero y verdadero. Y viendo Q desde la siguiente línea, Q es verdadero, verdadero, falso, falso. Entonces yo pongo el valor verdadero, verdadero, falso, falso. Y tenemos lo que vale en P o Q. Ahora R vale verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Entonces vamos a hacer la I con el valor de R. Yo lo voy a poner acá. Verdadero y verdadero es verdadero. Verdadero y falso es falso. Y este patrón se repite. Verdadero, falso, verdadero, falso. Ahora, como tenemos a P o Q falso y tenemos una conjunción, esto va a ser falso automáticamente. Y ahora vamos a cruzar la doble implicación con nuestra última columna que hicimos de la propiedad distributiva con nuestra columna de la propiedad distributiva. Y la doble implicación va a ser verdadera cuando ambos tengan el mismo grado de verdad. Entonces tenemos verdadero, sí, solo si verdadero, es verdadero. Falso, sí, solo si falso, es falso. Verdadero y verdadero es verdadero. Falso, sí, solo si falso, es falso. Perdón, es verdadero. Verdadero, verdadero, verdadero. Falso, falso, verdadero. Falso, falso, verdadero. Y falso, falso, verdadero. Me salió más chueco esto. Vamos a darle más o menos la misma línea. En la segunda línea era verdadero también. Sí, correcto, yo me confundí acá. Esa es mi dislexia que sale a llamar la atención. Entonces, como tenemos una tautología, la cruzamos con la tautología que nos dio el cruzar la expresión original con la expresión que cruzamos y tenemos que coincide, que es verdadero en todos los casos. Entonces, si acá yo hiciese sí, solo sí, esta expresión nuevamente va a dar una tautología. Entonces, es correcto dejar hasta acá el ejercicio. Como también es correcto aplicar. Así que ¿entendieron todo lo que es la simplificación lógica?
¿Quieren que veamos algún ejercicio particular de la lógica proposicional, algún ejercicio que no hayan podido resolver o algo en especial? ¿Cómo están hasta ahora? Porque hicimos prácticamente 2 horas de matemática. Si no sé si quieren tomarse un break, un descansito. Yo tenía pensado dar también la unidad de teoría de conjuntos. Sí, para mí un descanso, 5 o 10 minutos me envía re bien, y yo seguiría al menos. Aparte de teoría de conjuntos, también me interesa mucho la cuestión de lógica con funciones. Creo que hay un micrófono, un parlante y un micrófono que están acoplando. Sí, yo lo activé recién, solo para decir también que me parece bien hacer un break de 10 minutos y sí, nada más. Perfecto. Yo lo que voy a hacer acá es voy a parar la grabación, así queda, digamos, una unidad por grabación y voy a subirles, voy a subirles 2 videos a ya sea YouTube o Mega o Google, en el que pueden directamente acceder a cada video de cada unidad que les interese.